Ok, seguimos y dice, y las vacas iban derecho, iban por el camino recto, andando recto. Vamos a agarrar el 12 para verlo. Y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes y seguían camino recto. Oh, esto es sobrenatural, esto es espiritual. Que unas vacas dejen a sus, como se le llama, ¿verdad? Y que se vayan a lo opuesto de su casa, pero es porque están bajo la orden del que las creó. Y este es el trabajo que Él las creó para que hicieran en ese momento. Wow, tremendo, tremendo. Si las vacas obedecen, cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, hechos a la imagen de Dios. Otra palabra fuerte es, si los animales se someten a la dirección de la presencia de Dios, tú y yo también tenemos mayor capacidad para someternos a la dirección de Dios. Y dice que ellas iban recto, nada de a la izquierda ni a la derecha, ni tambaleando de que no sé si para allá ni para acá. Iban recto por donde el Espíritu, la presencia de Dios las guió para que fueran y sin tropezar. Oh, estas vacas son importantes aquí para nosotros aprender a andar dirigidos por la presencia de Dios, por el Espíritu de Dios. Dice, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Betsemes. So, ellos fueron todavía siguiendo para ver si se iba a desviar, para ver si algo iba a ocurrir con las vacas, pero no, las vacas estaban siendo obedientes a la dirección de Dios. Todos tenemos que llegar a ese punto de andar bajo la dirección de Dios. 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y dice, y se regocijaron cuando la vieron. So, ellos estaban trabajando, estaban en el campo, estaban quizás así, ocupados en sus oficios, pero cuando levantaron los ojos, alzaron los ojos, pudieron ver el arca de Dios. Y a veces, ¿verdad?, necesitamos comenzar a levantar los ojos un poquito más al cielo, levantarlo a lo alto y mirar el cielo, solo mirar el cielo, y a veces hasta decir algo a Dios, porque Él nos oye. Y fíjese que Dios nos oye a tal grado que cuando uno mira al cielo y está hablando con Dios, Él responde también. Aun si estás bueno en tu casa y no has podido, te levantas en la mañana y hablas con Dios de todo corazón, Él nos oye también. Pero qué bueno es que de tiempo en tiempo practiquemos un poquito más de levantar los ojos al cielo y de hablar con Dios. Él es espíritu. Y dice, cuando alzaron los ojos, vieron y se regocijaron cuando la vieron. 14. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron
las vacas en holocausto a Jehová. Ellos ofrecieron un holocausto a Dios. Ellos eran levitas. Sigue el 15. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron estos los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Ellos pudieron, de la distancia que estaban, ver todo, y se volvieron sabiendo que era la mano de Dios que fue sobre ellos, y que no fue casualidad todo el mal que le vino por desobedecer a Dios. 17. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Estas son las 5 ciudades que iban pasando el arca a otros. Mándaselos a Asdod, mándalo a Gaza, mándalo a Ascalón, mándaselo a Gat. Y ahí iban pasando como diciendo, el arca va alrededor, el arca va alrededor, y el que se queda con el arca cae muerto. Y lo iban pasando entre ellos: ¿por qué me lo mandaste a mí? Toda esa enfermedad que me viene. Y ya decidieron llamar a sus magos para ver cómo los sacaban por completo de su territorio, porque estaban enfermos y muchos muertos también. Y el 18 dice: y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Es una gran piedra, y el arca se paró allí, y ellos ahí subieron el arca sobre esa piedra, al aire libre, a la intemperie, pero estaba cubierto con la tela que tenían que cubrirse para moverse de un lado a otro. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Eran judíos, muchos eran levitas. ¿Por qué murieron? Vamos a ver. Porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Son los de Filisteo que murieron, es porque se atrevieron a mirar adentro, quitar la cubierta y mirar adentro, muertos. Y otros que tocaban tumores por todos lados, a todos, aún los que no vieron ni tocaron, también a ellos. Lo que Dios ha dicho hay que tenerlo como algo que es sagrado y respetarlo así. Y dice: porque habían mirado dentro del arca de Jehová los israelitas, que debían de saber, más levitas. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres de Bet-Semes, entre levitas y entre los del pueblo, por esa falta tan grande. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Eso nos lo responde el Salmo, creo que el 115. ¿Quién es que puede estar delante del arca de Dios?
Y dice, ¿a quién subirá? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Ve? So, ellos están ahora con lloro porque en vez de mirar, esto ocurrió porque hicimos mal, están diciendo, ¿quién podrá estar delante del arca de Jehová? O sea, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Ellos tenían, ¿verdad?, que saber todo esto porque son levitas, pero en ellos estaba ese espíritu rebelde de estar en contra de Dios, y por eso es que el arca estaba con el enemigo. So, dice el 21, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. ¡Qué vergüenza! Los filisteos lo devolvieron y ninguno de ahí se movió para ir a buscar el arca, siendo levitas y siendo sacerdotes. Pero Dios es el que pelea la batalla y Él hizo la obra y dio una gran lección a los filisteos, Él sin ninguno de ellos. El 21, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. So, esto es algo que nosotros tenemos que ver, que ellos, en vez de decir, bueno, el arca descansó aquí, es para nuestro beneficio lo que ha ocurrido. Si hay mortandad es porque yo hice mal, yo desobedecí a lo que Dios me mandó hacer. Eso no fue lo que dijeron, sino ¿quién podrá estar delante de Dios? Entonces ahí es donde dice la palabra del Señor, el que encubre su pecado no prosperará. Nosotros tenemos que ver cuando hacemos mal, reconocerlo y no solamente echar la culpa a alguien. Hay personas que le echan la culpa a sus padres de que ellos son como son por culpa de su papá, por culpa de su mamá, por culpa de sus hermanos, por culpa de una tía, de un tío, por culpa de tal cosa. De que nos ha ocurrido cosas desastrosas en nuestras vidas, criando en la crianza desde niños hasta ahora, sí nos ha ocurrido. Pero ninguna de esas cosas que nos ha ocurrido debemos darle el poder de paralizarnos en ese suceso. ¿Ve? Tenemos que seguir marchando y entrar a las nuevas vivencias que Dios tiene para ti y para mí. Y tomar lo que ocurrió como experiencias que gracias a Dios no te mató y estamos hoy vivos para que podamos crear nuevas memorias y crear nuevos sucesos de los cuales nos sintamos bien cuando lo recordemos. ¿Ve? Hoy es un día para crear nuevos sucesos, para que cuando mañana recuerdes lo que hiciste hoy, digas, wow, oh, gracias, estoy ahí, lo logré, hice tal cosa. ¿Ve? Lo anterior a hoy ya quedó atrás y nada que hagas puedes cambiar. ¿Ves? Nada podemos hacer para cambiar el pasado. Pero para cambiar las memorias futuras, hoy podemos hacer algo para que desde mañana lo que recordemos hoy, digamos, lo hice y lo estoy logrando y lo estoy logrando. ¿Ves? So, sigamos el verso, capítulo 7 dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron, ¿ve?
Ahora sí, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Ahora están procediendo un poco mejor que lo que hicieron los de Bet-Semes. El verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, mira, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años y el arca no está en su lugar donde Dios dijo que debía estar. 20 años en Kiriat Jearim, en casa de un levita que santificaron, de Eleazar, que santificaron para que la cuide allí en su casa. Verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Y solo a él servid. Y dice, si de todo corazón os volvéis a Jehová. Porque se volvían a Dios de labio, pero su corazón estaba lleno de idolatría. Su corazón estaba lejos de Dios, sirviendo a otros dioses. Eso dice, servían a otros dioses y tenían en medio de su propia casa, fuera de su casa, tenían toda clase de imágenes que a veces dice, ay, es que me lo regaló mi abuela, ay, es que me lo regaló el filisteo ese que me trató bien, ay, es que me lo regaló la señora de Canaán que me quería mucho. Entonces ya hay un apego a esas cosas que uno no quiere soltar, que sabe que es contrario a la voluntad de Dios. Es contraria a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que orar, Dios mío, quita de mi corazón todo apego a cosas que son contrarias a tu voluntad. Y Él lo hace porque servimos a un Dios real y vamos a comenzar a ver, wow, ocurrió lo que le pedí a Dios. Vamos a tener más fe para seguir hablando con Dios y viendo que ocurre lo que le pedimos y lo que hablamos con Él. Él es tan real que Él contesta. Y dice, y servid, ¿verdad? Solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ya Él le dio la receta para ser librados de estar bajo el yugo de los filisteos. ¿Ve? Les da la receta. Mira, no es difícil lo que tenemos que hacer para ver la gloria de Dios manifestándose, para tener a Dios contestando a nuestras oraciones y peticiones. Aquí lo que Él dice es, de todo corazón volvernos a Dios. Que sea sincero, que sea de verdad. Volvernos a Dios. Y si vamos, y si tenemos cosas que no es de Dios, cosas de rapiña, cosas que éramos tramposos y lo tenemos, saca todo eso. Arrepintamos, dice, de todo corazón. Y ahora, ¿a quién vas a servir? Significa servir es que voy a obedecer, que voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Dice, al que vas a servir es servir solo a Dios, no al yo, no a otra gente que te quiere apartar de Dios, no a ídolos, no a hechicería, brujería, ideas contrarias a la palabra de Dios. Dice, servir, someterme solo a Dios. Eso es servir a Dios, ¿verdad?
Y cuando uno hace eso, dice, Él os librará de la mano de los filisteos. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Samuel entra en la escena y él ahora dice, reúnanse y yo voy a orar por ustedes a Dios. Entonces, 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Ayunaron aquel día. Ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Reconocieron su pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Él fue juez sobre ellos en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel temieron. Dice, tuvieron temor de los filisteos. Algo que el enemigo no quiere, izquierdista, gente malvada, no quiere que el hombre de bien se una, sino que estemos divididos, separados, porque divididos y separados no hay fuerza. Pero cuando hombres de bien, hijos de Dios, se unen, hay fuerza. ¿Ves? Hay fuerza. Dios dice, uno hará huir a 1000, pero cuando hay unidad, 2 harán huir a 10,000. Eso se multiplica la fuerza cuando hay unidad. Y tenemos que verlo así, porque así lo dice la palabra de Dios. Ellos de una vez, los filisteos, que son los que están oprimiendo, los que están gobernando, que ellos le están pagando impuesto a estos, ellos ahora comienzan a decir, no, que no se unan porque tienen fuerza unidos. Que no se unan, sino que sigan dispersos. Sepáralos, separa a la gente para que no haya fuerza. Y así es que obra el enemigo, quitando las armas para que la gente esté en defensa y dividiendo a la gente. Ellos oyeron que se reunieron, dice, de una vez se levanta estos filisteos izquierdistas para disipar, para dividir a ese pueblo que se está uniendo. Dice, oyeron, los filisteos, y al oír esto, los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Tenían un temor grandísimo a los filisteos que no le tenían a Dios. Es terrible, ¿ves? Es terrible. Tenían temor a los hombres, pero ese temor que tenían de que el hombre me puede hacer esto y me puede hacer lo otro, no lo tenían de Dios, que es el que puede, ¿verdad?, librarnos o meternos. Vayan. Quieren servir al hombre, van a recibir la mano del hombre. Tenían más temor a los hombres que a Dios. Y ellos comenzaron, nos arrepentimos y todo, ahora ora por nosotros, Samuel. Ora, intercede por nosotros. Samuel es un guerrero, pero no un guerrero de armas. Vimos a Sansón, que él fue y él solito hacía todo, no el pueblo con él. Él y el Espíritu de Dios era el que estaba batallando, tipo de Jesús. Vemos a Gedeón,
él con 300 hombres. Y vemos así a Débora, estaba Barak y estaba el ejército y todo ello. Pero aquí ahora vemos que él no es el que está saliendo a la batalla. Samuel no sale a nada de eso. Samuel va a pelear la batalla en el área espiritual. Y cuando tenemos hombres y mujeres peleando batallas en el área espiritual, marchemos y peleemos nosotros también, sometiéndonos a hacer de acuerdo a lo que dice Dios para que veamos victoria. Es que, mira, no es que yo voy a mover la mano de Dios por lo que yo haga. La mano de Dios dice, la fe es lo que va a mover la mano de Dios. Y yo tengo fe que si yo obedezco a hacer lo que Dios me está diciendo que haga, Dios hará la parte que Él dice que va a hacer si yo le creo y hago lo que Él me manda hacer. ¿Ven? Y ahí es donde muchos se paralizan porque hay palabras del enemigo que dice, oh, no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces la gente no hace nada esperando que Dios haga, y Dios está esperando que nosotros creamos y nos movamos en fe a hacer lo que Él espera que hagamos en estos momentos. ¿Ves? No dejemos que esa gente hable en locura de que nosotros, pues, ¿y qué vamos a hacer? ¿Para qué nos dejó aquí? Nos dejó para buenas obras. Y esas buenas obras se van a hacer si es que estamos en Jesús, si es que creemos a su palabra, ¿verdad? Sigue diciendo, ellos lo que deseaban de Samuel era que intercediera, que orara por ellos. Dice, para que nos guarde de la mano de los filisteos. No ceses de clamar por nosotros. ¿Y qué nos dice Jesús? Orad sin cesar. Orad sin cesar para que no entréis en tentación. Para que la tentación no te rodee, ¿verdad? Para que no estés adentro de la tentación. Orad, orad. Y ellos decían, ora por nosotros porque Dios te oye y Dios te contesta. Sigue diciendo el 9, y Samuel, dice, tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Él no fue al campo a pelear con los filisteos. Él se puso delante de Dios y hizo su sacrificio que tenía que hacer, y él comenzó a pelear la batalla que se gana en oración. Hay batallas que Dios quiere que ganemos confrontando, saliendo al campo, y en esa salida allí hacer exactamente lo que dice Dios. Y lo vimos que lo hizo el pueblo ante Jericó. Solo salieron, dieron vuelta, el arca dio vuelta, la presencia de Dios dio vuelta, y así ellos luego obedecieron, hicieron lo que tenían que hacer. Hay una obra que Dios quiere que hagamos. Y cuando ellos hicieron exactamente como Dios dijo que tenían que hacer, Dios fue que hizo que cayeran los muros. Pero luego ellos tenían que entrar a terminar, a hacer la parte que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice aquí que él oró por ellos y peleó esa batalla, y Jehová le oyó. Ahora fíjense en el 10, dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. O sea que el enemigo va a venir a intimidar para que dejen de orar.
va a intimidar para que ya se sujete todo el mundo a ser como todos nosotros, al nivel de todo el mundo. Ay, ustedes exageran. ¿Qué es eso de que hay que hacer como dice Dios? Eso era en el tiempo de antes. Es el Dios de ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. Y solo dice también ahí en Hebreos que solo si me acerco a Él por fe, entonces yo le voy a agradar y Él va a responder. Pues entonces tenemos que ver, le voy a creer a lo que estos están diciendo que no muestran ningún nada de Dios, o voy a creer a la palabra de Dios y voy a ver la gloria de Dios, ¿verdad? Yo prefiero creer lo que dice Dios y ejercitarme en esa área, y Dios contesta. Dios contesta, Dios contesta. Hablemosle con esa realidad con que se habla a una persona, y vamos a estar teniendo experiencia de cómo Dios contesta. No hablemos como si estuviéramos, oh Señor, Dios de los santos. No, oh Señor, Dios santo, tú eres, ¿ves? Es diferente. No sea, Dios dice, no uses palabras, esas palabras elocuentes y palabras. Dice Dios, yo estoy aquí contigo, háblame así como estamos hablando, y aprendamos, ejercitémonos en hablarle a Dios, hablarle así. ¿Ves? Ahí digo, Dios, ¿y qué es lo que estás haciendo? ¿Y qué es lo que tú quieres que yo haga, Dios? Esa es una oración. ¿Ves? Eso es una oración. Y Él contesta, aunque para otros no fue una oración. Y así, estamos hablando, Dios te bendice, te guarda y te dé todas las bendiciones que Él tiene para ti. No fue una oración como, que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que Dios te dé todas las bendiciones que Él tiene para ti. ¿Ves? Es como ideas que uno se hace. Dios dice, ven a mí creyendo que estoy y háblame. Miren los profetas, mira también a Moisés, mira, vamos a fijarnos más en Jesús, cómo hablaba. Él solo hablaba al Padre y ocurría. Pero antes de hablar al Padre, ¿qué es lo que hizo Samuel? Se metió a orar. Él pasaba tiempo hablando con Dios, en oración. Dios nos está llamando a levantar esa unidad con Él para que veamos el poder de Dios moviéndose primero dentro de nosotros, luego de ahí entre nuestra familia, y nosotros como familia y miembro de Dios, a la iglesia donde vamos, se va a ver la gloria de Dios, nosotros manifestando esa gloria de Dios. Y así, si cada familia de la iglesia tiene más unidad con Dios, esa iglesia tiene avivamiento, ¿verdad? Tiene avivamiento. Dios entonces lo que nos está diciendo es eso. Miren a Samuel cómo oró. Y él le contestó. Él sigue haciendo lo mismo. Él continúa haciendo lo mismo. Y dice que los filisteos fueron los que llegaron para pelear contra los hijos de Israel. ¿Cuándo? Mientras Samuel oraba, mientras Samuel hacía los sacrificios, los holocaustos a Dios. Querían interrumpir esa relación con Dios. ¿Ves? Como ese mago de ayer que quería interrumpir que ese gobernante no recibiera a Jesús. Eso es lo que es el trabajo del enemigo, interrumpir nuestra relación con Dios. No creas, no va a pasar nada. Sigue orando. Quita lo que no es de Dios. Sigamos orando, continuemos orando, porque Dios oye y Dios responde. ¿Ve? No seamos religiosos. Si en un momento tú sientes hacerlo, pues hazlo. Pero que sea de corazón sincero y que no sea de que, si yo no hago así, pues Dios no habla. No, Dios habla y Él contesta. Cuando fueron para parar a la gente,
Mas Jehová, que fueron a parar a este hombre de Dios que está orando, fueron a pararlo. ¿Y qué hizo Dios? Mas Jehová, ¿qué hizo? Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. So, desde el cielo, ellos tuvieron que ver, mira, muchos árabes están convirtiéndose, pero ¿por qué? Han estado viendo señales en los cielos, cosas que están ocurriendo, y árabes convirtiéndose al Señor porque están viendo lo sobrenatural, la intervención de Dios, pero porque hay un gran número de personas, hijos de Dios, orando e interviniendo en oración, ¿ves? Y el enemigo no puede parar a un pueblo que ora, menos si habla en lengua, no entiende lo que está diciendo, dice la Biblia. Dice, ¿y qué estará diciendo? ¿Y qué estará? Dice, el que habla en lengua habla a Dios. Y no puede entenderlo el enemigo, no lo entiende. ¿Ve? Y por eso niega las lenguas y niega todas las cosas espirituales. Ya no existe eso. Ya no, ¿dónde dice que no existe? ¿Verdad? ¿Dónde? Es el enemigo con su mentira para que no practiquemos ese nivel de entrega y de crecimiento espiritual donde se mueve lo sobrenatural de manera extraordinaria. ¿Cómo? Cambiándonos primero a nosotros. Porque hay demasiada oración para que cambie esto y que cambie allá y que cambie y uno sigue igual. No. Nosotros somos que primero cambia a Dios cuando llega a nuestras vidas. Y eso se manifiesta en nuestro hogar y de ahí va expandiéndose a donde nos metemos. Bien, sigue diciendo Dios los tronó. Y me imagino oyeron, wow, ese, wow. Santo Dios, y comenzaron a temblar porque ya tuvieron la experiencia del Dios. Así que atrevidos, vieron todo lo que hizo Dios y todavía se meten. ¿Ves? Hay gente ciegas a la salvación y tenemos que darle gracias a Dios que nosotros, se nos abrió los ojos, Dios nos abrió los ojos. ¿Ves? Hay que darle gracias a Dios por eso. Y dice, y fueron vencidos delante de Israel. Ellos venían a meterle miedo, a meterle temor a los de Israel, a dispersarlos. Tengan miedo porque nosotros los gobernamos a ustedes. Y los de Israel dice, Samuel, por favor, ora por nosotros. Ya hicimos lo que tú dijiste, nos arrepentimos, venimos delante de Dios. Solo ora por nosotros porque tenían miedo. Ay, vienen los filisteos, miedo. Dios dice, no temas, yo los voy a poner. El miedo que tú tienes se lo va a tirar al enemigo. Y el enemigo te tiene miedo a ti. El enemigo me tiene miedo a mí. El enemigo tiene miedo al pueblo de Dios que se somete a Dios. Por eso dice, someteos a Dios y que el enemigo te ve y huye. Eso lo dice la Biblia, no yo. La palabra de Dios. Bien, sigue diciendo 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Ellos estaban oprimidos, pero con un hombre de Dios, solo uno, orando. ¿Ves? Solo uno que le cree a Dios, solo uno entregado a Dios. Solo uno entregadísimo a Dios, ¿ves? Era un nazareo. Tenía cabello largo él. Y tenía pacto de serle fiel a Dios, de servir a Dios. Vemos aquí que él ora, él trabaja como juez, trabaja como profeta, y vamos a ver que él ofreció sacrificio también a Dios. Ese trabajo de ofrecer sacrificio es trabajo que hacían los sacerdotes. Él está haciendo este trabajo también. Tremendo como Dios ve. Él busca es alguien fiel que él pueda usar. Él busca a alguien fiel que pueda usar. Y que nosotros digamos, heme aquí, Señor. Y que limpiemos, quitemos todo lo que hay que quitar
y que Dios diga, sí, te puedo usar, puedo confiar en ti. 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Okay? Y que podamos mirar nuestras vidas y decir, hasta aquí me ayudó Jehová y me ayudará. Llevémoslo más allá y me ayudará. Hasta el fin, dice Jesús. Así fueron sometidos los filisteos, los que venían a causarle temor, fueron sometidos bajo los pies del pueblo de Dios. Y dice, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Fuera para siempre, enemigo, y no vuelva a entrar en ningún territorio de los hijos de Dios, de nuestras casas, de la casa de nuestros hijos, de las iglesias del Señor. Fuera. ¿Pero cómo? Primero sometiéndonos a Dios, clamando, orando, hablando con Él, siendo verdaderamente siervos de Dios. Dice, sirvamos solamente a Dios. Y dice, y fueron restituidos, no volvieron a entrar al territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Todos los días de Samuel. Todos los días, pongamos ahí, de Rizo, de Andrea, de Esmeralda, de Verónica, de la pastora, de Nelly, de Rosario, hay personas que no veo su nombre, pero que sí están ahí, ¿verdad? Moreno, del pastor Julio, Delano Peters, a Sharo, Dios te bendiga, de Loma, Esmeralda, Andrea, Verónica, ¿verdad? Que sean hombres y mujeres que nos levantemos y digamos, basta ya de tambalear mi vida, me voy a consagrar a servir a Dios como dice la palabra, y vamos a comenzar a ver lo sobrenatural fluyendo. Mira, Dios es un Dios real, Dios es real, y lo que Él dice, si nosotros hacemos lo que Él dice, va a ocurrir lo que Él dice. ¿Ve? Entonces, creámosle a Dios y no lo que dice la gente que no pueden probar. Y dice, y fue la mano de Jehová contra ellos, ¿verdad? Todos los días de Samuel. 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas. Fue restituido lo que el enemigo le había quitado. ¿Por qué? Porque se sometió a Dios. Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. ¿Ve? ¿Qué tú has perdido? Hijos, hijas, familiares, ¿ve? Que no han muerto, pero que están vivos, pero están como muertos por allí, haciendo pecados. Sometámonos a Dios. Hablemos con Dios. Oremos. ¿Ve? Si tú eres de levantarte en madrugada, como mi esposo, levántese en la madrugada. Yo soy de mañana, en la mañana. Oremos, clamemos. Y aún no solo dejémoslo para la mañana. En todo el día, nuestra mente sea una mente conectada en clamar, en hablar con Dios. Aún en una reunión estamos prestando atención y todo, pero que en nuestra mente esté esa conexión con Dios. ¿Ves? De hacer las cosas que no nos aparte de Dios, hacer las cosas limpias para que nosotros mantengamos esa comunión con Dios. Eso es orar también. ¿Ves? Cuando conducimos nuestra vida de manera como Dios quiere que lo conduzcamos, estamos en ¿qué? Comunión con Dios. Y sigue diciendo,
y fueron restituidas todas esas ciudades, ¿verdad?, que habían tomado. Mira, los subyugan y le quitan las cosas. Basta ya. Levantémonos a ser quien Dios dice que somos, para que la gente se convierta de ver que Dios es real en nosotros. So dice, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Libra tu territorio, limpia tu casa de mano del enemigo. Y ay, que mira, siempre sale mal eso. Ay, que siempre sale. No, libra tu mano. Y mira, todo lo que toco se multiplica, ¿verdad? Todo lo que toco se multiplica. Y créelo, no lo digas solo de palabra, míralo. Y es la verdad. Todo lo que toco se multiplica. Soy una bendición. Dilo. ¿Por qué? Porque así dice Dios. Ay, pero eso suena como muy... No, eso suena como que te estás alineando con Dios. ¿Ve? Alineémonos con lo que dice Dios de nosotros. Él nos ha bendecido y nos ha hecho bendición. Ay, lo creo. Soy una bendición. Dios me ha bendecido y soy bendición. ¿Ves? Lo creo, voy así. Hago una comida y se multiplica la comida, ¿verdad? Y queda y tengo que salir a regalar a esta vecina, a regalar al otro, a regalar, porque se multiplican las cosas que hago. De una cosita que hago, sale un tanque de 5 galones de una cosita y está fuerte como que si fuera un montón. Uno tiene que ver ahí la mano de Dios. So, Dios está obrando y quiere que nos fijemos en lo que está haciendo. Nos ha bendecido. Somos bendición. Somos bendición. No te mires como menos que lo que dice Dios. Y repite lo que dice Dios. Porque es así. So, dice que Israel libertó, ¿verdad?, de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. So, él desde niño hasta toda su vida fue un hombre que sirvió a Dios y no rompió su voto delante de Dios. Tremendo. Y dice, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba en Israel en todos estos lugares. So, él tenía un ministerio que él tenía que ir a Betel y ahí juzgaba a ese poco de gente que venía. Israelita, iba a Gilgal y también ahí tenía un lugar, ministraba, y luego pasaba otro tiempo en Mizpa y donde él ministraba también, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Tremendo, un hombre que Dios usó para impactar y traer su pueblo a servirle en espíritu y en verdad. Ahora dice, después volví a donde, a Ramá, que era su lugar, porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Bien, so, vamos a uno más y a ver si voy un poquito más rápido. So, en este otro, vamos a ver el capítulo 8. Dice, está corto, no está largo. Aconteció, verso 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces
en Beerseba. ¿Ok? So, él los puso de jueces. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. So, como juez, aquí es que se está hablando como juez. Ellos los puso como juez, no tanto como sacerdotes, sino como jueces. Es como un papá que es juez y los hijos estudian y se gradúan de juez también, de abogado, y se lanzan a ser juez, pero aquí el papá fue que los nombró jueces. Pero estos, como verdad, muchos abogados, muchos jueces se dejan sobornar, y por eso aquí está hablando del soborno, porque eran jueces, pero jueces que se dejaban sobornar por la gente. Y dice que dejándose, como dice, sobornar y pervirtiendo el derecho. Eso se está hablando de un suceso legal como juez, que ellos no juzgaban conforme a justicia como su papá, sino que se dejaban sobornar por el mejor postor y estaban quebrantando la justicia que debían de ellos presentar, haciendo las cosas para Dios. Y yo lo que digo, y muchos, ¿verdad?, decimos, ¿por qué es que los hijos de muchos hijos de Dios, pastores, ministros, líderes, miembros de iglesia, a veces salen torcidos, que no salen según la vida que los padres moderan en la casa de Dios? ¿Por qué salen torcidos muchos hijos? Si alguien me puede contestar eso. Sí, hay muchos hijos de pastores apartados, ¿verdad? Tenemos que seguir orando por nuestros hijos. Hay muchos hijos de líderes de iglesia apartados. Tenemos que seguir orando por nuestros hijos. Y hay muchos hijos de miembros de la iglesia apartados. ¿Qué es lo que está, verdad, sucediendo dentro de los hogares con la enseñanza? Que cuando llegan a la escuela o al colegio o a ciertas amistades, ellos se apartan. ¿Por qué? Tenemos que encontrar cuál es el problema en nosotros que está llevando a los hijos a apartarse. Ahora, vemos que Dios dice que Él enseñará a sus hijos después de Él y a los hijos de sus hijos que teman a Dios. So, ¿en qué cosa fallamos, pastores, líderes, miembros de iglesia, en cuanto a lo que Dios nos manda que tenemos que hacer con nuestros hijos? Porque sí, oramos por ellos, los presentamos a Dios, pero ¿por qué su vida no es muchas veces la vida consagrada que se ve que tienen los padres en la iglesia? ¿Sí? So, eso yo no voy a contestarlo, pero yo sí creo que hay que seguir orando todo el tiempo por nuestros hijos, pero no solo orando. Hay algo que hay que hacer para ayudar a estos muchachos a que no se pierdan, porque es bastante hijos de creyentes perdidos. Y sí, muchos en la iglesia, yo he visto que se está en la iglesia y los padres se están gozando, pero los muchachos no se están gozando, ni los jóvenes ni los niños, al punto que los mismos padres le llevan sus teléfonos, le llevan iPad, le llevan de todo para que se distraigan y no los molesten a ellos,
mientras ellos se están gozando. Hay que hacer algo, porque cada día que pasa, que ese niño está en esa condición, él está aprendiendo que así se adora a Dios. Ella está aprendiendo que así es que se hace delante de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver que cuando Dios reunía para esa reunión general que vimos con Moisés, estaban los hombres, estaban las mujeres y estaban los niños, delante de Dios, escuchando toda la palabra. Los niños tienen la capacidad de poder adorar a Dios. Lo vimos con el ejemplo de este mismo Samuel. Entonces, necesitamos concientizarnos que hay que implementar una forma de hablar con los jóvenes, hablar con los niños y ver por qué es que su vida no está yendo en el rumbo de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo al camino que Dios tiene para ellos, y ver de qué manera nosotros podemos juntos hacer algo que sea de impacto para jóvenes y para niños, ¿verdad? Porque aquí dice que eran los hijos del gran Samuel, los hijos del gran Moisés, los nietos del gran Moisés, los hijos del sacerdote, sumo sacerdote Elí. Y así vamos a seguir viendo hijos de tremendos líderes, pero no salvos. ¿Dónde está la falla? Ellos se pervirtieron en el derecho por dinero. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Todos los ancianos. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. Así de simple. Sirvió toda su vida, y aquí es donde quieren tirar a un lado ya a un líder porque ha envejecido. Pero no es la maldad de su corazón, porque Dios todavía lo sigue usando y hablando a través de él. Así quieren tirar a un lado el que oró por ellos y los libró por mano de Dios de los enemigos. Y dice, y tus hijos no andan en tus caminos. En tus caminos, no son como tú. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las naciones. No queremos esto sobrenatural que experimentamos, es lo que están diciendo. Lo sobrenatural de ver la protección de Dios, la mano de Dios que está hablando. No, yo sí quiero eso sobrenatural y ver la mano de Dios trabajando de manera extraordinaria, diferente a todas las naciones y a toda la gente, ¿ves? Tú lo quieres, lo queremos, pero en esos días lo tenían y ellos dijeron que no lo querían, que querían, mira, dice, como tienen todas las naciones, bajándose al grado de todas las naciones. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Esa es la diferencia de Samuel, un hombre de oración, un hombre que habla con Dios. Esta es la diferencia de nuestro Señor Jesús, un hombre de oración. Y esa es la diferencia de Aarón. Aarón, el pueblo dijo, ven, danos unos becerros que vayan delante de nosotros y que sean nuestro Dios. Y él obedeció de una vez a lo que dijeron ellos. Esa es la diferencia con Moisés. Venían con un caso, déjame hablar con Dios. Podemos hablar con Dios. Y él de una vez habló con Dios según la petición que ellos tenían. Él no dijo, ok, busquen, vamos a poner un rey. Muy importante presentar a Dios lo que vamos a hacer. Y dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz
del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Ve? Estaban desechando el mover sobrenatural que se da sobre ellos. Estaban rechazando esa relación única de pueblos, personas humanas hechas de carne y hueso, que podían tener esa comunicación sobrenatural con Dios. Qué bueno que Jesús vino y lo restauró. Tremendo. Dice, así, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Ves? Él se sintió, ¿ves? Él se sintió que era él que estaban rechazando. Y se sintió, y Dios dice, no es a ti, es a mí. Y luego dice, lo que ellos están haciendo de dejar a Dios cuando tenían imágenes o ponemos cosas como más importante que Dios. Dice, desde que los saqué de Egipto, desde que uno acepta a Jesús, todavía tiene prácticas, esas prácticas que no agradan a Dios. Y uno ya con pasar el tiempo lo toma como normal. No, Dios nos está llamando a santificarnos, a ser hijos de Él, porque Él nos quiere usar para hacer su obra en este tiempo. Y Dios dice, así como ellos han hecho conmigo, yéndose a dioses, ahora están, dice aquí, así también contigo. Te están despreciando, dejando. ¿Qué le has hecho? Les has servido desde que desde que antes de nacer tu mamá ya te está consagrando a Dios. ¿Qué tú le has hecho? Nada más que bien. Y con todo y que le has hecho nada más que bien, te están rechazando porque llegaste a cierta edad. O porque ellos se miden más bajo que el nivel que Dios los ha hecho y que Dios los ve. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que ver cómo Dios nos ve y comenzar a vernos nosotros como Dios nos ve. Dios no quiere que seamos altivos, pero Él quiere que tengamos una forma de vernos con cordura, de acuerdo a lo que Él dice de nosotros y de andar de esa manera. Y al hacer así, estamos ¿qué? Glorificando a Dios. Estamos ¿qué? Adorando a Dios cuando nos sometemos a andar de acuerdo a lo que Él dice. Glorificamos a Dios. Bien, eso dice, ahora pues oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos. ¿Ok? Oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo pues, bien, 11, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Ya Dios está diciendo cómo va a ser el rey que va a reinar sobre ellos, sí les va a dar rey. Y tenemos que ver que ya Dios está diciendo, quieren rey como las otras naciones, van a tener un rey que hace como las otras naciones. Y así es que va a ser el rey que van a escoger, y en eso también entra David. Pero miren, esto dice, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará
dice, vuestros hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Van a estar sirviendo al rey. Lo que no quisieron servir al rey de reyes, así el rey de la tierra como los otros va a hacer eso con sus hijos. Y tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Van a tener que dar de lo que es sus posesiones, que él les va a cobrar impuesto. Va a ser de rey parte de todos esos territorios. Dice, diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y a sus siervos. Por eso es que los gobiernos en todo el mundo tienen eso de los taxes. De aquí está hablando de pagar los taxes, los impuestos. Taxes es bueno, Spanglish. Pero dice, tomará diezmo. Yo no sé cuánto cobrarán de impuesto donde tú estás, pero acá el impuesto sobre todos los artículos que no sea comida es 9 punto tanto por ciento, casi 10, pero pasa el 10% en muchos otros impuestos que cobran. Y si uno gana dinero que es negociante, el impuesto todavía es más alto todavía, que hay gente que gana un montón de dinero y le quitan casi la mitad del dinero en impuestos. Eso dice Dios, Él va a hacer eso, el que quieres como rey y quieres como gobernante tuyo. Y Dios no te hace eso. Y con todo y eso va a ser en lo político. Dios hablando de cómo va a ser la política de esa nación teniendo un rey. Dios habla de la política y dice cómo va a ser. Entonces es una ignorancia grande decir que nosotros como hijos de Dios, cuando hablamos de estos términos que son políticos, que nosotros no tenemos que hablar nada de política, cuando el que lo está describiendo e instituyendo ahora mismo en Israel, y el que tiene el control en todo el mundo, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos ha hecho. Bien, y dice, y eso lo va a hacer, y tomará, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. ¿Ve? Yo no sabía que a ciertos gobernantes hay que hablarle con toda pompa y con toda palabra de todos los títulos por delante, y después cuando termina. Y yo dije, bueno, entonces sigue, 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Tremendo, tremendo. Eso vamos a ver aquí en Samuel, en el libro de Reyes y el libro de Crónicas, que hace un recuento de todo. Que esto que Dios está diciendo, y eso es lo bueno de leer así la palabra de Dios, que vamos viendo el enlace que tiene la palabra de Dios y entendiendo los otros capítulos o los otros libros que siguen después de esto cuando leemos el nivel de prekinder. Mas no os responderá en aquel día. 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Wow. ¿Ve? Gente osada. Gente osada. Mira lo que dice. No, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Ok?
Entonces, cuando ya las personas quieren hacer como ellos quieren, ¿sabe lo que hace Dios? Dios los deja. Ok, lo quieres así, Dios lo deja. Dios no obliga a nadie. ¿Ves? No obliga, Él ofrece lo mejor, pero dice escoge. Y ellos aquí están escogiendo esto y sí clamarán. Eso dice 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Qué gente, ¿verdad? Uno pudiera decir, ahora vamos a ver en el hoy no, mañana, en cuanto a los burros. Cómo hay gente que actúan como burros, a veces peor que burros, como Balaam actuó peor que los burros, que el asna que le contestó. Pero dice no, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará. Ay, santo, qué menosprecio, qué desprecio. Ay, y Dios sigue siendo amoroso, y Dios sigue teniendo misericordia, y Dios sigue siendo bueno. El que se perdió son ellos. Y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Ciegos o qué? ¿Ah? El que salió y hizo la guerra y los ayudó fue Dios. Pero dicen, no, vamos a tener uno como las otras naciones. Los filisteos tenían 5 y no le ganaron a Israel, sino que Israel les ganó bajo el mando de Dios. Tenían 5 reyes y no fueron librados de la mano del Dios de Israel. Pero ellos dicen, queremos uno que vaya adelante de nosotros y libre la batalla, y quieren bajarse a ser comunes como cualquier otro. Y 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos a Jehová. Dios lo oyó también, pero mira, él va y le dice a Dios todo lo que dijeron ellos. Tiene una relación con Dios. Él no toma nada personal, él sabe que es un siervo de Dios y va y lleva eso a su Señor. ¿Ves? Y eso es orar también. Cuando algo está ocurriendo, uno le dice, Dios mío, mira que esto está pasando y que esta gente está bien izquierdista, y mira, Señor, cómo están haciendo todo esto en contra de tu pueblo, y mira lo que hizo y ha dicho Dios que van a hacer eso. Y, pero Dios lo sabe. Dios lo sabía, pero ¿qué? Hablamos con Dios. Y Dios dice, me cree, voy a hablarle, le voy a responder. Y uno comienza a ver una mano de Dios de una manera sobrenatural contigo, porque tú le crees a Dios y tú hablas con Dios. Y yo hablo con Dios. Bueno, y hablamos con Dios, para no decir tú, sino y hablamos con Dios. Y terminando, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz. Qué dolor, qué Dios tan bueno, qué Dios tan bueno. Dios no le cayó fuego y los consumió de ser tan mal agradecidos, sino dice, oye su voz, que de la maldad él tornará bien. Dice, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Ok? Mañana, si Dios quiere, vamos a ver qué va a ocurrir allí con el que él va, a quién va a escoger, ya ustedes lo saben también. Pero estamos leyendo nivel de prekinder y hay mucha gente nuevas que quizás ven esto, pero no saben lo que va a ocurrir, quizás van a leer, adelantarse, está muy bien. Vamos entonces al capítulo 14 para terminar de Hechos. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Fue una palabra con denuedo y con unción,
y creyó, tanto judíos como griegos. Mas los judíos que no creían, dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hay siempre gente que una gran unción y salen de la iglesia y dicen, yo no vi que pasó nada, no ocurrió nada, nunca ocurre nada. Y otra gente ven en la gloria de Dios, sienten el poder de Dios en el mismo lugar donde estaban ellos, pero ellos no ven nada. Ellos son los que son el problema. Más los judíos, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Siempre hay un grupo que le gusta, dice, excitar a la gente en contra de lo bueno. Corrompir el buen mensaje, el bien que se está haciendo en contra del que está haciendo la voluntad de Dios, porque ellos estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo, que fue que envió a Bernabé y a Pablo. Ellos no estaban por su voluntad. Fue el Espíritu Santo que dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo, a Saulo, para la obra que tengo para ellos. ¡Wow! ¿Cómo puede uno ir en contra del Espíritu Santo siendo endurecido? Dice, porque no cree. Dios nos ayude a creer y ir a favor de lo que es la obra de Dios. Y 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Eso lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da el denuedo para hablar la palabra. Y se detuvieron mucho ahí porque había mucha gente malvada, cizañas del mismo diablo, tratando de corrompir a los gentiles para que no fueran salvos. Eso es lo que hace el que se opone. Trata de que la gente no sea salva. ¿Ves? Hay personas que dicen, no, es que Dios está expandiendo la iglesia así. No, si tú sales de un lugar y estás en enemistad con el pastor, con los líderes, con los hermanos, y te mueres en enemistad, tú no, y la persona esa se muere así en enemistad, sin reconciliarse, ¿qué es lo que dice Dios? Cuidado con una raíz de amargura te impida la gracia. ¿Qué es la gracia? Somos salvos por gracia de Dios, ¿ves? No por obra. Esa raíz de amargura, esa división, ese pleito, lo aclara aún mejor Gálatas, cuando habla de las obras de la carne. Dice, el que practica estas cosas, dice, no entrará. Entonces, nosotros como hijos de Dios, sí, podemos airarnos, dice Dios, pero no pecar. Y si hay enemistad, dice, reconcíliate mientras estemos en el camino, ¿verdad? Así que eso tiene que haber reconciliación. ¿Ves? No podemos tener enemistad con nadie, es prohibido. Con el único que podemos tener enemistad es con el diablo, con el pecado, con todo lo que es contrario a Dios. Eso vamos a ver que dice que tenemos que aborrecer todo lo que, así que eso sí, pero lo que es personas, pongámonos en paz de lo que dependa de nosotros. Es lo que dice la palabra. Bien, vamos ahí, tengo que ir más rápido. Dice, el cual daba testimonio. 3, por tanto, se detuvo allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Dios daba testimonio a la palabra de su gracia. Dios lo llenó de denuedo. Estaban confiados en el Señor y el Señor daba testimonio. Dice, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos
señales y prodigios. Por la mano de Bernabé, por la mano de Pablo, se hacían señales y prodigios. Cosas sobrenaturales ocurrían por la mano de ellos, pero era Dios, dice, que concedía que ocurriera eso. Dios dice, voy a estar contigo y vas a hacer obras. Lo creemos y nos sometemos a lo que dice Dios. 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Ahí vemos que se le llama a Bernabé y a Pablo aquí apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos, ¿okay? Ahora ya no solo meter pleito y cizaña y corrompir la mente de la gente en contra de los hijos de Dios, porque eso es, hoy día los que corrompen y las cosas son los medios de comunicación. Lo que ellos dicen que es mentira es para corrompir. Y así que estamos en un mundo que desde hace años los medios de comunicación está controlando muchas cabezas y la gente ni se da cuenta. Piensa en lo que vio en la noticia, piensa en lo que fue el comercial, piensa en lo que se dijo en la novela, piensa en lo que se dijo en la película, piensa en, ¿ves? Está controlando que en este círculo es que quiero que estés pensando. ¿Ves? Te levantas ahora todavía más con los teléfonos y todo, sale en la mañana en el teléfono una notificación, mira lo que está ahora mismo de la trending, lo que está ahora popular en esta semana para que puedas mirar y comunicarte con eso. Dios, Señor, te reprenda, yo no quiero que comunicarme ni mirar lo que tú me sugieres a mí que yo mire cuando son personas, ¿verdad? ¿Eso quién lo manda? ¿Un hijo de Dios? No. ¿Eso quién lo manda? El enemigo, que quiere que la cabeza de la persona, la mente, ganar la mentalidad. Ellos no tenían ahí esos medios, pero entre ellos vociferando, estaban corrompiendo la mente de esta gente, dividiendo, dice, la ciudad, que unos los oían a ellos y creían la mentira, pero otros, gracias a Dios, por la gracia de Dios, creían la palabra de Dios, creían a los apóstoles. 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, o como ya con su boca ellos todavía siguieron, ahora van con violencia, ahora van para destruirlos. Mira lo que hicieron. Se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Agarraron piedra para tirarle a los hijos de Dios. 6. Habiéndolo sabido, dice, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. O sea que una gente diría, pues ay, esta es la voluntad de Dios, que nos apedreen y que esto. Ellos dicen, que nos van a apedrear, ok, vámonos de aquí. ¿Ves? Sí, y aquí no dice, pero sacuden los pies, sus polvos, y vámonos de aquí. Y se fueron de Liconia. Este es el primer viaje misionero de Bernabé y de Pablo. Y aquí el principal dice Bernabé y Pablo. Luego va a cambiar y va a decir Pablo y Bernabé. Creo que ya cambió.
Sigue ahora el 7. Y cierto hombre de Listra, fueron ahora a Listra, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Así como Pedro y Juan fijaron los ojos en ese paralítico, ahora Juan dice, Pablo, ya le llaman Pablo. Pablo ahora, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, fue que dijo, levántate. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Ve? Gente religiosa, gente pagana, gente que creen en lo que son espíritus, imágenes y todo eso, lo mismo que el Antiguo Testamento que vimos. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mercurio Pablo porque es el que más hablaba, y Bernabé Júpiter, no sé por qué. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. ¿Ok? Vimos ya lo que Pedro dijo y Juan cuando ellos lo miraban con grandeza, y cuando él fue a Cornelio también, y Cornelio se postra a los pies de él. Vemos que Pedro y Juan dijeron, no, esto no es por nosotros, sino porque Jesús hizo esta obra. Y cuando fue donde Cornelio, párate, yo soy hombre igual que tú. Y ahora vamos a ver a Bernabé y vamos a ver a Pablo, que también esa es la mentalidad. Si vemos a María, la que era madre de Jesús sobre la tierra, también ella cuando vinieron, ¿y qué hacemos? Ella dice, mira, haz todo lo que él te diga. ¿Ve? Ella no dijo, yo puedo hacer esto, yo puedo. Ella dice, hagan lo que él les diga. Podemos ver que todo lo que los hombres han hecho después que murieron estos santos, ahora se le dice justos hombres de Dios y mujeres de Dios, que ellos rechazaron toda adoración a ellos y dirigieron a las personas a Dios. Hoy día, después que murieron, levantan adoración a ellos. Mire cómo estos hombres responden a personas que le adoran hoy, porque hay gente que dice, vamos a adorar a San Bernabé, a San Pablo y a todos los santos que se adoran. Y dice, ellos ahora, el sacerdote vino para ofrecer sacrificio a ellos con la muchedumbre. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé, se le llama apóstola Bernabé, y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? En otra palabra, esto es una locura lo que están haciendo. Piensa, ¿por qué están haciendo esto? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros. ¿Eh? Eso es lo que dijeron estos hombres de Dios en vida, y cuando mueren convierten sus nombres en
imágenes de adoración. Ellos no tienen la culpa de que hagan eso. María no tiene la culpa de que hagan eso, ¿verdad? Ellos son justos muertos ya justos muertos, esperando ese tiempo de resurrección. ¿Ves? La gente está haciendo eso. Es la gente engañándose, pero ellos no tienen nada que ver con eso. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Eso dice, ¿por qué hacéis eso? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Parece la misma oración del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que acabamos de leer, que hizo Samuel llamando al pueblo a tirar todo lo que es esa idolatría y esto que hacían, y a volverse a servir a Dios. Él está diciendo lo mismo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento, que le dijo Samuel al pueblo. Pero vamos a ver la reacción también. Y el 16 dice, en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Déjalos que pongan rey si quieren ponerlo. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Miremos la multitud movida a ofrecer sacrificio, porque el sacerdote pagano le está diciendo que hay que ofrecer un sacrificio. Hay gente paganas, líderes, sacerdotes, que está impulsando a la gente a que estén esclavizada bajo la mentira. Y hay que leer la palabra con un corazón sincero para que se rompa esa hechicería. ¿Sí? Hechicería es eso. Dice, y diciendo estos, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, donde ellos se habían ido huyendo, Iconio, que persuadieron a la multitud, y persuadieron a la multitud. Esta multitud que hacía, dioses, dioses, por lo que pasó, dioses, dioses. Pero ahora viniendo que esas noticias malvadas, esa forma de hablar contraria a justicia, a amor, al poder de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Persuade a esa gente que está por adorarlo, por levantarlo, por glorificar, por lo que se hizo. Ahora ellos lo persuaden. La gente se deja mover de acuerdo a lo que oye. La gente se deja mover, y nosotros, para no dejarnos mover, tenemos que estar bien firmes, basados en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora esta misma gente que está por levantarlo son la misma gente que mira lo que van a hacer. Dice, de Iconio, esta gente malvada de Iconio, dice, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo que hicieron fue apedrear
a Pablo, la gente que lo iba a adorar. Por eso, cuando gente está levantando y diciendo, ay, que la hermana Sonia, la hermana Rita, la hermana Verónica, la hermana Esmeralda, la hermana la pastora Silvia, cuidadito si no temen a Dios, ¿verdad? Cuidadito, porque esa misma gente son la misma gente que apedrearon después a este hombre de Dios, usado por el Espíritu Santo, y porque por el Espíritu Santo estaba allí dando la palabra. Lo apedrearon, y después de apedrearlo, dice, lo arrastraron. Ese camino es piedra, lo arrastraron fuera de la ciudad. ¡Pam! Entre un grupo, lo habrán tirado, porque pensando que estaba muerto. Para mi opinión, estaba muerto, y Dios lo levantó de los muertos. Porque él dice, no sé si en cuerpo, si en espíritu o en el cuerpo, pero vi cosas que en 2 Corintios, esto que conozco un hombre, no quiso decir él mismo para no gloriarse, ¿ves? Y a veces uno no dice de cosas que uno está experimentando con Dios, claramente de que Dios es verdadero y real, para que la gente no diga, ay, mira cómo será bombo, ay, mira que ella, que esto, y que él, cómo se cree. No, uno no lo hace solo por eso. Y él dice, en el espíritu o fuera de la carne, no sé, pero se le dio ver cosas tremendas. Las cosas que Dios tiene para nosotros son cosas extraordinarias, ¿verdad? Aquí lo arrastraron fuera estando muerto. Pero rodeándole los discípulos, mira lo sobrenatural, porque después de apedrearlo estaba sangrando, estaba inmóvil, estaba destrozado, ¿ok? Que te tiren una piedra. A mí me pegó aquí una hoy, a donde estaba, de un niñito que tiró algo y ¡pam! Me dio bien fuerte aquí. Yo dije, Padre, es lo que digo cuando me pega algo, Padre, bendito Dios santo, un niñito como de 2 años. Y dije, gracias a Dios que no fue en mi ojo. ¿Qué más puedo hacer? Y gloria a Dios, ya no me duele nada, pero me dio bien duro ese niñito como de 2 años cuando tiró eso. Entonces vemos que, pero eso no eran cositas como esa que tiró. Ellos agarraban piedra y daban hasta desangrarse la persona y quedar desfigurada de tantas piedras que le tiran hasta matarlo. Y dice, pero rodeándole los discípulos se levantó. Y entró en la ciudad. Se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Vamos a seguir este viaje. Nada lo va a detener. Si nosotros estamos vivos, es para Dios, dice Pablo. Y si muero, es para Dios. Y si estoy vivo, es para ustedes los hombres, para que siga repartiendo la palabra. Pues vamos a seguir haciendo la obra, porque Dios me fortalece. Wow. Él dijo, tengo en mi cuerpo las marcas, porque estaban las marcas de las piedras y por dentro el dolor y todo, pero vamos a ver si va a hablar de eso, ¿verdad? Y dice, y se fue con Bernabé a Derbe, a seguir llevando la palabra de Dios. Quién sabe si con parche por aquí, por allá, o si Dios hizo el milagro de que lo sanó, pero dejó las marcas porque él tenía marcas. Y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Los lugares de donde vinieron esta gente que apedrearon y lo dejaron pensando muerto, él regresó a esos lugares porque en el viaje tenía que pasar por esos lugares de nuevo y regresó a esos lugares. ¿Y qué hizo en esos lugares? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. La confirmación, ¿ves? Dios nos llama y Dios nos elige. ¿Por qué? Por la decisión que nosotros hacemos. Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y aquí él vio que él llamó a toda esta gente, pero hubo mucha oposición. Pero con todo y oposición voy a regresar para confirmar, para fortalecer a los que creyeron. Eso es tener un amor por hacer bien y completa la obra de discipular a una persona. No es solo decir, a ver, acepta al Señor, repite después de mí, ok, amén, ya eres salvo. ¡Pau! Sálvese quien pueda, todo mundo por su lugar, y esa persona queda como que no sabe cantar los cantos, no sabe leer la Biblia, no sabe buscar en la Biblia, no sabe nada. Ya aceptó al Señor, ya es salvo. Siga viniendo, ya. O vaya, porque ellos mismos ni van a veces a la casa de Dios. A la casa de Dios muchos ni siquiera van, que invitan a otros. Mira que hay cuando estábamos estudiando, había uno de los doctores que enseñaba la clase que dio un testimonio de un amigo que era borracho, pero que antes era un hijo de Dios, era un apartado, pero el licor lo tenía tanto que pobrecito se apartó del Señor y estaba en la borrachera. Pero en la borrachera se encontró a otro borracho, y a ese otro borracho él siempre le hablaba bien de Dios y decía, Dios es verdadero, yo estoy así, pero Dios es bueno. Y Dios hablaba siempre y le decía, tú deberías ir a la iglesia con tu familia porque te van a ayudar. Yo estoy aquí todavía, pero yo sé que Dios es bueno. Ese borracho, y sabes que un día el otro borracho, oyendo lo que él dijo, se fue a una iglesia, se convirtió en un gran pastor, ese borracho, y dio su testimonio que a él lo ganó para Cristo un borracho que murió después de tanto licor que tomaba. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dar la palabra a la gente no es solo darlo. Él lo mandó, vaya a la iglesia donde Él lo está mandando para que sea fortalecido, que crezca y que sea discipulado. Por eso en la misma iglesia hay mucha gente que se puede ayudar a ser fortalecida si queremos obedecer a Dios en discipular. So, no basta solo decir una vez, aceptó al Señor y ya. Hay que discipular a las personas, ver que crezcan en el Señor, que lean la palabra, que conozcan a Dios. Seguimos y dice, confirmando, ¿ves? Confirmando, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Pase lo que pase, permanezcan en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra clave aquí es necesario. Ese es, creo que es Deuteronomio 5:8 o 8:5, uno de los dos, donde Dios dice que era necesario al pueblo pasar por ese tiempo del desierto en el Sinaí y el agua mara
y el agua amarga y pasar por el mar. Todo eso era necesario para ver lo que había en su corazón, si iba a servir a Dios. Y cuando nosotros pasamos por tiempos duros, tiempos de tribulación, tiempos que son necesarios, es para que nosotros manifestemos ese nuevo hombre, esa nueva mujer que ahora somos. Y cuando todavía estamos manifestando el viejo hombre, nos falta orar más. Nos falta continuar hablando con Dios y permanecer fiel. No por eso irnos atrás. Seguir en ese camino hasta que seamos perfeccionados, que Cristo crezca en nosotros y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dice, entremos al reino de Dios. 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dejaron líderes, confirmación, exhortación, porque saben que hay que discipular, hay que fortalecer a la gente en la palabra para que no se aparten, sino que seamos fructíferos. ¿Ok? Y dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y a Atalía. 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cumplieron lo que se le mandó hacer. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, mira lo que contaron. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. No hablaron cuántas calamidades les pasó, sino que la gloria de lo que Dios había hecho era mayor que las calamidades que les pasó, que fue terrible. Y dice, contaron, ¿verdad? Llegados, reunidos en la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Ves? Esa es la vida de uno que acepta a Jesús como su Señor y Salvador y está entregado a servir a Dios como siervo suyo, así como Samuel fue entregado a servir a Dios con todas sus fuerzas hasta ser anciano, servir a Dios. Estos hombres y mujeres que aceptaron a Jesús y se entregaron a Él, se entregaron a servirle con todas sus fuerzas, no mirando el vituperio, no mirando que lo apedrearon como algo para retroceder. Esto es ejemplo para nosotros. Sigamos adelante, y las cosas que nos pasan, dice Dios, todavía no hemos padecido hasta la sangre. Todavía no ha sido tan terrible como la sangre que derramó nuestro Señor Jesús por nosotros. Por lo tanto, sigamos adelante, marchando, sabiendo que Dios nos está dando fuerza, nos está fortaleciendo, nos está levantando para que seamos vencedores, victoriosos, y lo vamos a lograr, ¿verdad? Dios es bueno, para siempre su misericordia es nuestra fuerza, y sigamos adelante, que Él está con nosotros. Bendiciones a todos, y adelante
mañana, si Dios quiere, nos vemos. A ver, vamos a saludar a los que están aquí. Y vemos a Andrea, Dios te bendiga. Maquinmon, no sé pronunciar tu nombre, perdona. Dios te bendiga. Esmeralda García, Dios te bendiga. Verónica, Dios te bendiga con tu aleluya. Dios los bendiga. Y a todos los que están allí, Dios les bendiga y gracias por su ánimo que dan a esta su servidora para que leamos juntos toda la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Adelante en Cristo. Él es bueno y Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén.